Buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a su clase de ética y valores. Entonces, niños, vamos a iniciar con la mejor disposición y el mejor ánimo. Bueno, niños, vamos a continuar hablando sobre la historia de nuestro territorio colombiano. Vamos a conocer qué pasó antes, cuáles fueron los antecedentes de esa historia, ¿cierto? Entonces, niños, recordemos que en la clase antepasada hablamos sobre un personaje que se llamaba Jorge Eliezer Gaitán. Este personaje fue muy importante para la historia. De hecho, niños, se conoce como la época de la violencia, yo ya les había mencionado esto, el día de su muerte, que fue el 9 de abril de 1948. Eso no se les puede olvidar, niños, porque ahí les estoy soplando el parcial. Listo, niños. Entonces, nosotros mencionábamos que esta época de violencia en Colombia fue marcada, ¿verdad? Por el despojo, ¿verdad? Por los secuestros y demás que ocurrieron en ese tiempo, ¿verdad? La delincuencia y demás, ¿cierto? Entonces nosotros mencionábamos que llega un personaje que se llamaba Rojas Pinilla, ¿cierto? Un militar con mano firme y hace un golpe de Estado que le arrebata el poder al presidente de ese entonces. Entonces él se toma el poder y él gobierna. De eso nosotros hablamos la clase pasada. Este personaje tenía unas características, mejor dicho. Una de ellas era de que él intentó ser un dictador, es decir, que él quería ser el que mandaba, el patrón de la finca. Entonces él quería ser el que gobernaba, quería que las personas hicieran lo que él deseaba. Entonces, obviamente, él no llegó al poder solo, no, niños. Ahí necesitaba un equipo. ¿Cuál era ese equipo? Resulta y pasa que, recordemos nuevamente, nuestro país se encontraba dividido en dos bloques. Y el enfrentamiento de estos dos bloques es lo que genera el conflicto armado en nuestro territorio colombiano, que en ese entonces eran los partidos políticos liberales y conservadores. Entre estos dos se genera un conflicto. ¿Verdad? Pero entonces estos dos no estaban tampoco de acuerdo con ciertas cosas, con ciertos procesos de violencia que se estaban llevando en ese momento. Entonces algunos líderes dijeron, bueno, tanto de los liberales como de los conservadores dijeron, bueno, necesitamos, ¿verdad? Apoyar a alguien que quiera cambiar esto y que le dé un orden a esto. Entonces ellos apoyaron ¿a quién? A Rojas Pinilla. ¿Quién se tomó el poder en qué año? En 1953. Él se toma el poder, llega ahí, pero el señor es destronado, ¿cierto? Le dicen chao, 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 compañero, en 1958. ¿Y cómo así? ¿Por quién? Estos mismos personajes, ¿verdad? Que lo apoyaron y dijeron, no, vamos a estar contigo, dijeron, no, este señor se está saliendo del control, quiere ser un dictador, quiere ser el que manda, está haciendo reformas, nos está afectando a nosotros, lo vamos a quitar de pasito. Entonces, entre ellos, entre los liberales y los conservadores, hubo una alianza. Y a esta alianza, ¿cierto? Ellos llegaron, ¿qué? A un compromiso, llegaron a un acuerdo. Y a este acuerdo, niños, se le llamó como el Frente Nacional. Entonces, el Frente Nacional, niños, es una alianza entre el Partido Liberal, que acordémonos que es el rojito, y el Partido Conservador. Entonces, esa alianza entre ellos dos se conoce como el Frente Nacional. Y este Frente Nacional, niños, va de 1900, ¿verdad? 58 hasta 1978. Entonces, después de que ellos firmaron la alianza, dijeron, bueno, vamos a organizarnos, ¿cierto? ¿En qué constaba este Frente Nacional? Entonces ellos se organizaron y dijeron, listo, ya sacamos del paso a Rojas Pinilla, mejor dicho, a este militar, pero entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Y la forma en que ellos se organizaron fue la siguiente. 4 años iba a gobernar el Partido Conservador, 4 años iba a gobernar el Partido Liberal. Es decir, las elecciones de este año va a ganar el Partido Conservador. Las elecciones de los otros 4 años va a gobernar el líder político del Partido Liberal. Y así, niños, fue como llegaron a un acuerdo. Entonces, niños, nosotros mencionamos que durante este periodo, si era cada 4 años, ¿cierto? En Colombia hubo, ¿qué? 4 presidentes en ese tiempo, ¿cierto? De 1958 a 1974. 4 presidentes eh, reconocidos en el Frente Nacional. Entonces, recordemos nuevamente, niños.
El Frente Nacional, ¿cierto? Era una alianza, un acuerdo entre liberales y conservadores. Y entonces ah, eh, ellos dijeron, bueno, le vamos nos vamos a alternar el poder para que todos queden contentos y no haya ninguna discusión y ya, listo, así salimos del paso. Pero niños, en este lapso de tiempo, ¿verdad? También hubo muchos enfrentamientos, no fue que, ay, bueno, como estaban los líderes tanto conservadores como liberales gobernando, entonces el conflicto armado desapareció. No, niños, hubo conflicto armado. Solamente que en esta clase no lo vamos a ver solamente el Frente Nacional. Ya en la próxima clase vamos a especificar los diferentes movimientos, ¿verdad?, que se generaron en ese tiempo. Listo, niños. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de esos cuatro presidentes que gobernaron en el Frente Nacional. ¿Listo? Entonces, recordemos que fue de 1958 a 1974. Fácil, listo, niños. Sencillo, listo. Entonces ahora, niños, yo quiero que ustedes observen esta frase de que dice acá. Una cosa es un país independiente y otra un país independiente. ¿Cierto? Es muy diferente. Colombia, nosotros en historia hablábamos sobre la época de la colonia y bueno, más adelante vamos a hablar sobre el proceso de independencia, pero ¿realmente creen que Colombia era un país libre de esos dirigentes que querían gobernar todo y que se hiciera lo que ellos quisieran? Yo creo que no. Entonces vamos a ver por qué. Y para eso, niños, necesitamos hablar de desde la cabeza, desde los gobernantes, saber qué fue lo que realizaron ellos en su momento. Entonces, vamos a enfocarnos en esta imagen de acá. Vamos a conocer cuáles fueron esos cuatro gobernantes. El primer gobernante, niños, que se tomó eh, el liderazgo de Colombia fue Alberto Lleras Camargo, ¿cierto? Este Alberto Lleras Camargo gobernó desde 1958 hasta 1962. Acá hay una pequeña fotografía así ilustrada para que ustedes puedan identificar cómo era el personaje, cómo era eh, Albertico en ese tiempo. Entonces, decimos que Alberto, ¿cierto?, gobernó desde 1958 a 1962. ¿Y cuál fue uno de los aportes que hizo este personaje? Resulta y pasa, niños, que este personaje apoyó, ¿cierto?, e impulsó una reforma para apoyar la educación pública, porque en ese momento, niños, en Colombia no existía una educación pública que tuviera el acceso, ¿verdad?, a toda la comunidad. Entonces, él impulsó un proyecto que apoyaba la educación pública. También hizo una alianza con nuestro país, ¿cierto? Bueno, con nuestro, no, con el país de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Posteriormente a esto, ¿cierto? Después, en 1962, ¿verdad? En 1962. Entonces decimos que ¿verdad? Este líder, Alberto Lleras Camargo, ¿cierto? Era del Partido Liberal, es decir, que los liberales empezaron a gobernar. Luego, niños, 4 años después, tomó el poder Guillermo León Valencia. Acá hay una fotito para que ustedes también los puedan distinguir, ¿verdad? Cómo era cada uno de ellos y en qué época o los años en los que gobernó Guillermo León Valencia fue de 1962 hasta 1966. Es decir, que niños, sí, Lleras, ¿verdad? Era del Partido Liberal. ¿Esto quiere decir que Guillermo León Valencia era del partido? Sí, a ver, ¿los escucho? Bueno, sus papás lo van a escuchar allá. Exactamente, del Partido Conservador. ¿Y qué fue lo que hizo este personaje? Vamos a ver qué fue lo que realizó él en su época de gobierno. Entonces, niños, en la época de gobierno de Guillermo León Valencia, niños, hubieron diferentes enfrentamientos no tan agradables en el país. Recordemos que el hecho de que pues ellos llegaran a una alianza entre conservadores y liberales no significaba que la violencia en el país se hubiese extinguido, ¿no? Entonces, en este gobierno, ¿verdad?, de Guillermo León Valencia, hubieron muchos enfrentamientos con las fuerzas que se encontraban al margen de la ley, ¿cierto? Entonces, eh,
las personas las personas que se encontraban en contra del gobierno y demás, se enfrentaron muchísimo en contra de este gobierno. Listo. Vamos a continuar. Entonces, luego, niños, en 1966 a 1970 se toma el poder Carlos Lleras Restrepo, ¿cierto? Y este personaje, niños, gobierna de 1966 a 1970. Entonces, acá también hay una imagen que fue lo más representativo del gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Este gobierno fue bien interesante, niños, porque los campesinos tuvieron una mayor participación. En este gobierno, ¿verdad? Se crea algo que se llama en la actualidad la ANUC, ANUC, que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Entonces, digamos que se le abrió la puerta para que los campesinos pudieran acceder o tener mm, acceso, ¿verdad? A diferentes recursos económicos, ¿verdad? También se les entregaron tierras y demás a los campesinos. Bueno, continuando también con este último gobierno del Frente Nacional, estuvo dirigido por Misael Pastrana Borrero, que eran niños del partido conservador, ¿cierto? Entonces el primero era liberal, el segundo conservador, el tercero liberal y el último, ¿verdad?, del Frente Nacional fue por Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974. Y este personaje también en su gobierno tuvo que afrontar diferentes desórdenes públicos, ¿cierto? Fraudes y demás, a él lo acusaban de fraudes y otras cuestiones interesantes. Listo, niños, entonces ya vimos, ¿verdad? Los cuatro gobernantes que tuvo el Frente Nacional. Entonces vamos a hacer acá un recorderis. Decimos que el primer periodo gobernó un liberal que se llamaba Alberto Lleras Restrepo. El segundo gobierno fue liderado por un conservador que era Guillermo León Valencia. El tercero por eh, un liberal, ¿cierto?, que se llamaba Carlos Lleras Restrepo y el último por Misael Pastrana Borrell. Y esos fueron los cuatro gobernantes que estuvieron al frente en el tiempo del Frente Nacional. Listo, niños. Entonces ya después de observar, de identificar y mencionar las principales características, vamos a pasar a nuestra actividad. ¿Y cuál va a ser la actividad correspondiente al día de hoy? Ustedes van a escribir los conceptos en sus cuadernitos, en sus bellos y hermosos cuadernitos, ¿verdad? Y vamos a realizar esa línea del tiempo en donde nosotros encontramos la fecha y el presidente que tuvo el Frente Nacional en ese tiempo. ¿Cierto? Que fueron cuatro. Entonces, ¿cuándo me van a entregar eso? Esto me lo van a entregar en el transcurso del día martes. ¿Listo? Yo lo recibo porque solamente vamos a sacar unos apuntes. ¿Listo, niños? Esta sería nuestra clase correspondiente al día de hoy, ¿verdad? Recordemos que debemos realizar eh, este mapa, ¿cierto? Esta línea del tiempo ilustrativo. Entonces, ustedes van a hacer la línea del tiempo tal cual está presentada. ¿Listo? Tal cual, ustedes la observan acá, la van a realizar. ¿Listo, niños? Entonces, esta sería nuestra clase para el día de hoy. Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden que me la deben enviar y recuerden también que van a pintar, ¿cierto? Bien bonitas sus líneas del tiempo ilustrativas. ¿Listo? Van a escribirlo tal cual está acá en la presentación. Listo, niños. Entonces, les dejo que el Señor les bendiga y les guarde. Les envío un abrazo.